La televisión permite pues, hacer una saga, ¿no? Digamos, sobre esa época. Y entonces, una vez uno quiere a los personajes, que eso pasa mucho en televisión, cuando se empieza a empatizar mucho con los personajes, evidentemente entonces le interesa mucho la historia, ¿no? Y entonces se da cuenta que además detrás de esos personajes también hay una época, ¿no? Y quiere verla y quiere discutirla. Personajes, además, en esta segunda temporada, personajes mucho más adultos, personajes que no van a ser planos, sino que están llenos de conflictos y que bueno, que hace interesante cada día cuando llega el capítulo ver qué le va a pasar y ver cómo va a justificar los diferentes giros que los personajes van a ir dando, ¿no? Entonces te mantiene vivo todo el tiempo, y si a nosotros nos mantiene vivo, pues supongo que a los que están en casa también, ¿no? Al final llegas a la conclusión de que seguramente todos se equivocaron pensando que estaban haciendo lo mejor. Y bueno, pues esto es un poco la conclusión que yo saqué de mi abuelo, ¿no? Escuchando su versión, y que fue lo que realmente me inspiró. Anécdotas un montón, pero cuando empiezas a investigar de los dos lados, pues ves que anécdotas tenían los dos y que muy buenos no eran ninguno. Entonces, pues bueno, todos tienen historias que contar, y lo interesante es no solamente escuchar una de esas historias, sino intentar hacer un conjunto de todas ellas para poder darle la mayor credibilidad a lo que estás haciendo. Son jóvenes del siglo XXI, pero en su trabajo se meten en la piel de personajes que vivieron la era republicana. Estamos con algunos de los protagonistas de la serie 14 de abril, La República. Muy buenos días, bienvenidos a Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. Pues nos tenéis en vilo, nos tenéis enganchados, pero yo quería saber si os acordáis de cómo se explicaban la historia en el colegio, o de ese primer profesor que os transmitió algo. Yo mucho, porque además me flipa la historia, y yo creo que mis profesores, tanto de literatura como de historia, tienen la culpa de que yo ame la historia tanto. A mí me la transmitieron súper bien, las clases eran súper amenas, no tenían nada coñazo, y nos tenían todos los alumnos enganchados. O sea que yo las recuerdo súper bonitas esas clases. Yo menos, porque yo estudié ciencias de la salud, entonces tuve muy poco contacto con la historia. Sin embargo, no soy una apasionada de la historia, pero cuando me llega un proyecto que tiene un contexto histórico, pues me apetece mucho documentarme e investigar un poco, ¿no? Pero no lo tengo tan reciente como aquí. ¿Cuánto tiempo le dedica Marina Rivas ahora, por ejemplo, a leer historia? A estudiar mucho, no historia, pero a estudiar muchísimo. Y a leer historia la leo a través de las biografías. Me gusta mucho leer biografías de personajes interesantes y que la historia está llena, ¿no? Pues Ana Bolena, por ejemplo, una biografía de Ana Bolena, pues el tiempo que tengo, pero sí dedico un poquito de tiempo a esto. Félix Gómez, a tu parecer, ¿qué hace que la historia sea aburrida o al contrario pueda ser apasionante? Yo creo que la historia es apasionante, solo la hacen aburrida ciertas personas que la cuentan bastante mal, ¿no? Pero en realidad la historia es apasionante, son casi cuentos, es que puedes estar, ¿no? Y yo recuerdo que mis profesores además nos las transmitían así, ¿no? Con esa devoción, y además había algo muy bonito de ellos, ¿no? Ellos siempre analizaban como de qué pasó, qué podemos aprender de personas que vivieron antes que nosotros en este mismo sitio y que se enfrentaron a conflictos parecidos, ¿no? Y ellos nos empezaban, pues ellos hicieron esto, ¿qué sacamos de bueno de esto? ¿Qué sacamos de malo? Profesores envidiables, sí, mis profesores de historia maravillosos, pero no eran así. Y no estaban empeñados en, tienes que acordarte de que el tal de abril de... No, las fechas eran lo que menos les importaba, era más importante para ellos todo el análisis que hacíamos del contexto y qué podíamos aprender de todos ellos, ¿no? Y era muy, muy, muy bonito. ¡Qué suerte! Mucha suerte. La Primera República dura apenas escasos 11 meses. 4 presidentes se alternan en el poder y acaba con un golpe de Estado. La nueva temporada de La República va a ser tan intensa. Y más. Sí. 4 años metidos en 17 capítulos. Imagínate lo que va a pasar. No, muy intensa, Un tren del tiempo maravilloso. Además estamos vamos por el capítulo, rodando el 19 más o menos. 34. Estamos en octubre ya y llevamos 4 o 5 capítulos rodados, pero leídos. La intensidad emocional, además del año y medio, ¿no?, que planteamos en la primera temporada, pues imagínate esa misma intensidad, estos mismos personajes, lo que decíamos antes, con muchas cosas, pues... Jornadas intensas, entonces también las de rodaje. Y detrás de las cámaras, ¿qué ambiente se vive? ¿Serio, relajado, distendido?
sitcom de eso, sí, porque se lo voy a parece que no contar. hacemos- No, que parece no, que coño, No. tenemos un ambiente de trabajo maravilloso, somos Muy disciplinado, pero a la vez muy... vamos a ver, es que ella Se quiere necesita, lanzar se una necesita. No, pero tienes razón. Es que y tienes que nos razón. llevamos de puta madre, además es un Es equipo es que te lo verdad, pasas genial. Pero que se trabaja bien. Que sí, pero si es que ella es catalana, con este empeño ella no entiende que se puede uno divertir y trabajar. Pues sí me que no divierto lo mucho, entiende. si tú lo ves cada día. No, es un ambiente muy extendido y la verdad, muchas veces decimos que la sitcom está de nada es porque realmente es que nos lo pasamos de puta madre. Hemos sacado un equipo maravilloso que bueno, que te pasas, tenemos 12, 11 horas de rodaje, pero bueno, sarna con gusto no pica, no lo pasamos de puta La verdad es madre. que suerte también tenemos de esto, ¿no? Que a veces tenemos escenas tan intensas que si no nos respirábamos un poco con el equipo, además de un equipo. No, y es verdad que estamos rodando escenas muy bestias para los personajes emocionalmente y es verdad que hay horas en las que el equipo está casi sin respirar, igual que nuestros personajes, ¿no? Respetando el proceso de cada uno de los sectores. Entonces, claro, cuando tocan de repente escenas más distendidas, pues del cabaret o tal, Sí. es una fiesta. Es que lo necesitamos. Lo necesitamos. Pues se nota además, lo percibimos también los espectadores. Es la tercera edición del Festival de Vitoria-Gasteiz, está dedicado al humor y yo quería preguntaros cuánto de tragedia hay en la comedia y cuánto de comedia hay en la tragedia, que parece un trabalenguas, pero no sé si me podéis contestar. Hombre, yo creo que está al límite, ¿no? Y de hecho el clown es una persona, siempre está casi con la lágrima, es una persona que hace humor de su propia mierda, ¿no? O sea, es su humor de su propia tristeza, ¿no? Y es verdad que está al límite, hay tragedias, bueno, hay escenas que nosotros mismos las ensayamos jugando y la podemos llevar a la comedia perfectamente, ¿no? Yo creo que está en el tiempo de cómo marcarlo, Yo evidentemente. creo que desde la comedia se puede contar muchísima tragedia, se puede, haciendo humor de la propia, lo que decías tú, de la propia desgracia, con una sonrisa se pueden contar cosas muy dolorosas. ¿Qué comedia o qué autor de comedia tenéis como favorito? Para Billy Wilder. Sí. Sin duda. Se va a retratar con eso, ¿no? Te ves El apartamento, cualquiera de sus pelis, y es que son películas que están retratando algo muy crítico, pero está todo con una pim pam pero dice, hostia, la que me está metiendo, así sin darme cuenta. Bueno, por último, no menos importante, y volviendo a 1931-32, Fernando y Alejandra van a acabar juntos. Sí, depende de Mercedes, ¿no?